1. Después del polvo el amanecer en la granja no trajo paz. El campo olía a muerte. El granero, ahora vacío y silencioso, parecía una tumba abierta. La tierra frente a él estaba marcada por huellas, sangre seca y el peso de los cuerpos arrastrados para ser enterrados. Herschel se había aislado en su casa. Carol no hablaba con nadie. Daryl se mantenía cerca de ella, intentando ayudar sin saber cómo. Rick no dormía. Sam estaba más furioso que nunca. Y Brian simplemente observaba. Se mantenía en el límite del grupo, en el mismo rincón donde había dormido desde su llegada. Nadie le pedía nada, pero todos sabían que había estado allí, en medio de la matanza del granero. Sus movimientos calculados y silenciosos no habían pasado desapercibidos. Glenn había sido el primero en mirarlo distinto. Luego T-Dog. Incluso Dale, con su eterna desconfianza, había dejado de vigilarlo con tanta dureza. Pero había una mirada que Brian sentía más que las demás. Maggie. 2. Maggie y el silencio. Maggie Greene había pasado las últimas horas cuidando a Beth, su hermana menor, que no hablaba desde lo ocurrido. Se movía como una sombra por la casa, atendiendo a su padre y a los animales, sin soltar palabra más de lo necesario. Pero cada vez que pasaba cerca del porche, sus ojos se desviaban hacia Brian. Él lo notaba, pero no decía nada. Un mediodía, mientras Glenn ayudaba a Rick y Sane a reforzar la cerca, Maggie salió con una jarra de agua fresca. Llevaba el cabello recogido y las manos tensas. Se detuvo frente a Brian, que afilaba un palo junto al cobertizo. ¿Quieres agua?, preguntó, seca. Brian levantó la vista, sorprendido. Asintió en silencio y tomó la jarra. Bebió un sorbo, se la devolvió. Gracias. Maggie lo miró un instante. No te había visto pelear así antes. Brian bajó la mirada al palo que tallaba. No me gusta hacerlo, pero sé hacerlo. Maggie frunció el ceño. Sofía hizo una pausa. Le diste el gorrito a Carol. Fue bueno. Brian no respondió. No era un gesto planeado, solo había parecido lo correcto. No muchos habrían pensado en eso, dijo Maggie. Él se limitó a asentir. Cuando Maggie se fue, Brian notó algo extraño. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien le había hablado sin miedo ni sospecha. 3. Tensión en el grupo. La muerte de Sofía no había resuelto nada, solo había abierto más heridas. Sane acusaba a Rick de ser débil. Rick intentaba mantener al grupo unido. Daryl evitaba las discusiones, pero cada vez que Sane gritaba, su mano se tensaba sobre la ballesta. Brian permanecía al margen, escuchaba, observaba, y registraba cada palabra. Una tarde, mientras recogía leña, escuchó una conversación acalorada en el granero entre Sane y Andrea. Rick no sabe lo que hace, decía Sane. ¿Cuánto más vamos a seguir buscándole sentido a las cosas? Es que el mundo no lo tiene. ¿Y qué propones?, respondió Andrea. Que los que podamos sobrevivir, sobrevivamos. El resto, es peso muerto. Brian se retiró sin hacer ruido. Sabía reconocer cuando alguien estaba a punto de romperse. 4. La visita inesperada. Esa misma noche, mientras hacía guardia en la periferia del campo, Brian escuchó algo diferente, no gruñidos de caminantes, sino voces. Se agachó entre los matorrales. Dos siluetas pasaban a unos 100 metros, bordeando la granja. Iban armadas. No eran del grupo. Dijeron que aquí había gente, susurró uno. Sí, y comida, respondió el otro. Brian apretó la mandíbula. No eran caminantes, eran vivos. Y los vivos eran más peligrosos. Esperó hasta que se alejaron y regresó sin hacer ruido a la granja. No dijo nada a nadie. No todavía. Primero necesitaba confirmar si volverían. 5. Maggie se abre la mañana siguiente. Maggie lo encontró en el establo. Él estaba reparando una trampa para aves. Ella llevaba una canasta de verduras. No hablas mucho, dijo ella, sentándose en un fardo de heno. Brian no dejó de trabajar. No necesito hablar para saber lo que pasa. ¿Y qué pasa? Brian la miró por primera vez, directo. Tu padre está roto. Tú estás cansada. Glenn no sabe si quedarse o irse. Sane quiere el control. Rick no puede dárselo. Y todos piensan que en cualquier momento, los caminantes van a volver. Maggie lo observó en silencio. ¿Y tú, qué piensas? Que todos están vivos. Eso es suficiente. Maggie bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco. No recuerdo la última vez que pensé que eso era suficiente, susurró. Por un instante, entre el olor a heno y el silencio del establo, Maggie sintió algo extraño. Paz. No esperanza, pero paz. Algo que no había sentido desde que el mundo se derrumbó. 6. Advertencia. En la noche. Esa noche, los ruidos regresaron.
Brian estaba en guardia otra vez. Esta vez no eran voces, eran pasos, pero diferentes a los caminantes, más rápidos, más medidos. Se arrastró entre la hierba alta y los vio. 3 figuras, hombres armados. Observaban la granja desde la distancia, murmurando entre ellos. Tienen niños. Buena señal. Significa que tienen comida, decía uno. Brian retrocedió con cuidado. No podía enfrentarlo solo, pero tampoco podía alertar a Sane. Usaría la información para lo que fuera que tramaba. Decidió una cosa, hablaría con Rick y Maggie primero. Ellos merecían saberlo, y confiaría en su instinto. Mientras se alejaba, un pensamiento le golpeó. La amenaza ya no está en el granero, está afuera, y viene hacia nosotros. 7. La confesión. Brian esperó hasta el amanecer para acercarse a Rick. El sheriff estaba solo, vigilando desde el porche, con la mirada perdida en el campo. Vi algo anoche, dijo Brian, sin rodeos. Rick se giró, sorprendido. No estaba acostumbrado a que él hablara primero. ¿Qué cosa? 3 hombres, armados, observando la granja, no caminantes, vivos. Rick se tensó de inmediato. ¿Te vieron? No lo creo. Rick frunció el ceño, procesando la información. Luego se levantó. ¿Por qué me lo dices ahora? Quería estar seguro, respondió Brian. Y quería que lo supieras tú primero. Rick asintió despacio. No preguntó por qué, lo entendía. Había demasiadas voces en el grupo, demasiada división. No le diremos a Sane, concluyó Rick. Aún no. Brian asintió. Sabía que era la decisión correcta. 8. Maggie escucha. Más tarde, en el establo, Maggie buscó a Brian. Él reparaba una cuerda rota cuando ella entró. Glenn me dijo que hablaste con Rick, dijo ella. Brian levantó la vista. ¿Te contó que? Solo que había un problema. ¿Qué viste? Brian dudó, pero algo en la voz de Maggie lo hizo responder. Hombres, allá afuera, nos miraban, y volverán. Maggie tragó saliva. ¿Se lo dijiste a mi papá? No, solo a Rick. No quiero que Herschel se preocupe más. Maggie se acercó un poco. Sus ojos estaban firmes, pero cansados. Gracias, dijo, sincera, por cuidarnos. Aunque no lo digas, lo haces. Brian apartó la mirada. No sabía qué responder. 9. Sane sospecha. Esa noche, Sane notó el cambio. Rick y Brian hablaban en voz baja. Maggie lo miraba diferente. Herschel se mantenía en silencio, pero menos hostil con Brian que antes. Sane se acercó mientras Brian revisaba sus trampas cerca del límite del bosque. ¿Sabes más de lo que dices?, espetó Sane. Brian no respondió. No me gusta la gente que calla demasiado, continuó. Son los que más problemas traen. Brian lo miró por primera vez. Sus ojos eran tranquilos, pero había una tensión contenida. Prefiero callar que decir lo que no ayuda, dijo. Sane apretó la mandíbula. Solo recuerda algo, este grupo necesita a alguien fuerte. Y ese alguien no eres tú. Brian no respondió, pero en su silencio había algo que irritaba más a Sane que cualquier palabra. 10. Bajo las estrellas. Horas después, Maggie encontró a Brian sentado cerca del pozo, mirando las estrellas. Se sentó junto a él sin pedir permiso. ¿Tú también piensas en cómo era antes?, preguntó ella. Brian asintió. A veces, pero duele más. ¿Siempre fuiste así?, preguntó Maggie. Así como, callado, como una sombra. Brian pensó un momento. Aprendí que cuando hablas, alguien puede usar tus palabras en tu contra, pero cuando callas, nadie sabe qué esperar. Maggie lo miró largo rato. No sé si eso es triste o inteligente. Brian se encogió de hombros. Tal vez las dos. Por primera vez, Maggie sonrió, pequeña, cansada, pero real. 11. El peligro invisible. Los días siguientes, Brian mantuvo la guardia alta. Los hombres que había visto no regresaron, o tal vez sí, pero desde más lejos. Huellas frescas en el lodo, ramas partidas donde nadie había caminado antes. Señales que solo alguien acostumbrado a rastrear podía notar. Brian no dijo nada, no todavía. Mientras tanto, el grupo continuaba dividido. Sane presionaba para marcharse de la granja. Rick intentaba convencer a Herschel de quedarse. Daryl permanecía entre ambos bandos, más cerca de su hermano que de cualquiera. Brian se mantenía en los bordes. Pero Maggie lo buscaba cada vez más. 12. Promesas. Una tarde, mientras Maggie alimentaba a los caballos, vio a Brian practicando con su lanza improvisada, lanzándola contra un tronco una y otra vez. Se acercó, curiosa. Eres bueno en eso, comentó. Tengo que serlo, respondió él, recogiendo la lanza. ¿Por qué? Brian la miró, serio. Porque si fallas una vez, alguien muere. Maggie se quedó en silencio.
Luego dijo, si esos hombres vuelven, ¿qué harás? Brian no dudó, lo que sea necesario. Ella lo miró fijamente. ¿Prometes que protegerás a mi familia? Brian asintió, una promesa sencilla, pero en su mundo, las promesas pesaban más que nunca. 13. Sombra y luz esa noche, Maggie se acercó a él en la hoguera. Glenn nos observó desde lejos, curioso. Carol también. Incluso Daryl levantó una ceja. Maggie le entregó un pañuelo limpio. Para tu mano, dijo, señalando un corte que él no había notado. Brian lo tomó, sorprendido. Gracias. No dejes que Sane te intimide, agregó ella. Él grita mucho, pero, no siempre tiene razón. Brian sonrió apenas. No me intimida, me preocupa. Maggie arqueó una ceja. ¿Por qué? Brian lanzó una mirada hacia donde Sane discutía con Rick a pocos metros. Porque los hombres que gritan, a veces disparan primero. Maggie no respondió, pero sus ojos se suavizaron. Por primera vez desde que todo empezó, ambos sintieron algo extraño, una chispa, algo vivo en medio de tanta muerte. 14. Presagio esa madrugada, mientras todos dormían, Brian vio una silueta moverse en el bosque. No era un caminante, no era un animal, era uno de los hombres que había visto antes, observando. Sonrió, y se fue. Brian apretó el mango de su lanza. Sabía que la calma no duraría, pero ahora, no estaba solo.